Hoy quiero hacer un comentario de dos estudios que salieron que hablan de cómo afecta el coronavirus a los pacientes pediátricos y cómo podría influir esto en el regreso a la escuela. El primer estudio fue realizado en China, fue publicado el 29 de abril y analizaron patrones de contagio teniendo en cuenta la apertura escolar o no y cómo evoluciona la enfermedad teniendo en cuenta estos factores. Analizan la susceptibilidad en los diferentes grupos etarios. Remarca que el distanciamiento social es imprescindible y por sí solo podría reducir el curso de la epidemia, pero remarca que el cierre de las escuelas colabora en un 40 a 60% en retrasar el desarrollo de la infección. Otro estudio fue realizado en la Universidad Charité de Berlín, fue publicado el 30 de abril y compara la carga viral en pacientes pediátricos y en adultos. Se analizaron 3.700 pacientes y concluye que no hay una diferencia significativa en la carga viral entre pacientes pediátricos y adultos y basados en estos resultados advierten que la reapertura de las clases podría traer consecuencias en la propagación de la pandemia por coronavirus. Una de las teorías de la alta tasa de mortalidad en Italia es que las familias se encuentran compuestas tanto por niños como por adultos y adultos mayores en un gran número, lo cual podría ayudar a propagar rápidamente la infección, a diferencia de otros países como Alemania o Suecia, en los cuales las familias tienen un número de personas mucho más limitado. Últimamente han aparecido muchas noticias de cómo Suecia afronta la crisis sin cierre de escuelas o sin medidas de cuarentena sumamente restrictivas como ocurren en otros países, pero me gustaría hacer un comentario al respecto. Si vemos los datos de hoy, 5 de mayo, en Suecia tienen 22.000 casos, 2.700 fallecidos y 4.000 recuperados. Esto nos da una cantidad de casos activos de 15.000. Si vemos el gráfico de cómo se desarrolla esto en el tiempo, la cantidad de casos activos fue creciendo constantemente. Actualmente tiene una pequeña disminución en la crecida, pero fue aumentando rápidamente. La cantidad de casos llegó a ser de 18.000 de casos activos para un país que tiene 10 millones de habitantes. En el caso de Alemania, tiene una cantidad total de casos de 166.000, con aproximadamente 7.000 casos fatales, pero tiene 135.000 recuperados. Esto hace que la cantidad de casos activos a lo largo del tiempo, esta es la curva, haya tenido una gran crecida hasta llegar a tener aproximadamente 70.000 casos activos en algún momento, pero la cantidad de casos activos viene reduciéndose en estos últimos días. Por eso es que las medidas se han reducido, se han aflojado un poco en este país. Analizando el caso de Argentina, al 5 de mayo tiene casi 5.000 casos afectados y 260 muertos. Pero la tasa de nuevos contagios por día se mantiene activa. En cuanto a los casos activos de Argentina, vemos que la curva continúa creciendo, es decir, que cada día hay acumulativamente más cantidad de casos activos. En Perú, que es un país que al principio tenía cifras parecidas o similares a Argentina, actualmente cuenta con 47.000 casos, 1.300 fallecidos, 14.000 recuperados, lo cual son muy poca cantidad de recuperados en relación a otros países, y la cantidad de casos activos vemos que fue creciendo hasta llegar a un número de 30.000, que son más o menos la misma cantidad de casos afectados o activos que hay ahora en Alemania. Pareciera que la curva al final tiene una pequeña disminución, pero acá también lo tuvo y después repuntó rápidamente. Esta es una noticia del día de hoy de Alemania, del diario Spiegel, que habla de cómo van a ser los pasos para reactivar las guarderías o los jardines o las escuelas para los niños. Se planifica una reapertura escolar dividida en 4 fases, desde la fase actual hasta una operación completamente normal. Pero lo llamativo es que se vuelve a fase normal solamente en la fase 4, cuando haya una vacuna que esté en el mercado o cuando la infección se encuentre notablemente controlada. En cuanto a la vacuna, se están probando varias vacunas en varias partes del mundo. La realidad es que actualmente ninguna vacuna ha demostrado ser 100% efectiva. Sí se han encontrado algunos hallazgos en Italia, por ejemplo, en la cual una vacuna ha logrado producir títulos protectores de anticuerpos contra el coronavirus,
pero aún se encuentran en fase de desarrollo. Nadie sabe todavía cuándo va a estar la vacuna disponible. Por ese motivo hay que ser muy prudentes con las medidas que se toman para evitar un rebrote y que haya más casos fatales. Si tenemos en cuenta que la OMS ha declarado al coronavirus como una pandemia a principios de marzo, han pasado hasta el día de hoy 2 meses aproximadamente y eso es poco tiempo para el desarrollo de una vacuna. En mi opinión, el cierre escolar es una más entre otras medidas que se toman en la lucha contra el coronavirus y creo que cada país tiene que adoptar las medidas en base a qué otras medidas su población está realizando en ese momento y cómo va evolucionando la enfermedad y cuántos casos activos se tienen en ese momento. En base a eso se puede saber si la apertura escolar puede ser completa, parcial o total, dependiendo de las medidas y también de los recursos que tenga cada país y la disponibilidad de la vacuna o no, que sería como una solución final a este problema. Espero que les haya gustado este video y si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios. Muchas gracias.